Bueno, señores, el tema entonces ahora es informe general del síndico. ¿Qué es el informe general del síndico? A ver, vamos a escuchar. Sería el momento en el cual el síndico... ¿Es para que nosotros le digamos, profe? ¿Querés leerlo? Adelante, lee el principio nada más. A ver, Ok, artículo artículo 39. 39. Adelante, Florencia. O Erika, no sé quién Erika, va a leer. profe. ¿Erika? Dale, Erika. Sí. Bienvenida. Oportunidad y contenido. 30 días después de presentado el informe individual de los créditos, el síndico debe presentar un informe general, el que contiene 1. El análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. Alto, alto. 2. Vamos por partes. Vamos por partes, porque así el todo es la suma de las partes en este caso, aunque vale más que la suma de las partes. Entonces, lo que yo les quería decir previamente era que el informe general es como el monio, porque es un análisis completo del deudor. Decimos muchas veces de la empresa, pero decimos del deudor, porque puede ser un deudor que no sea una empresa, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto que hay que exponer es el análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. ¿Y dónde dice algo muy parecido la ley? ¿Dónde lo dice? Porque a nosotros nos pide que como síndicos digamos cuáles son las causas del desequilibrio económico del deudor. Pero ¿a quién más se lo pide la ley? Además de al síndico esto. A ver, ¿quién lee el inciso 2 del artículo 11? Que ese inciso y ese artículo es el que tiene los requisitos para pedir un concurso preventivo. Entonces, acá el pedido de concurso preventivo, que puede desarrollarlo los sujetos que autoriza la ley, o sea, las personas jurídicas o humanas que pueden presentarse en concurso preventivo. Recuerde que hay algunas que no lo pueden hacer, porque lo prohíbe casualmente la ley, especialmente, como las entidades financieras, las compañías de seguros, y otros casos explicados en la ley, que no están sujetas al concurso preventivo. Puede liquidarse con el proceso de quiebra. Bueno, ¿qué dice entonces el inciso 2? ¿Lo leo? Dale. Dice, explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales esta se hubiera manifestado. Muy bien, quiere decir que el deudor tiene que explicar las causas de su situación patrimonial desastrosa, que lo obliga a presentarse en concurso preventivo, y también la época que él dice que se presentó en cesación de pago. Antiguamente la ley, con un criterio mucho mejor que el actual, porque era la ley de un país que no estaba tan golpeado como estamos ahora los argentinos, con tan pocas leyes que se cumplen. Entonces decía que si el deudor tardaba más de 3 días después de producida la cesación de pagos en presentar el concurso, y su conducta en caso de quebrar iba a ser culpable. O sea que le correspondía 5 años de inhabilitación para actuar económicamente y para ser, por ejemplo, candidato a diputado, a senador o a presidente de la República, ¿no? Entonces todo eso lo inhibía para estar en funciones. Pero esta ley nada dice de ese aspecto. De cualquier manera, la cesación de pagos da una pauta de hechos que pueden ser anulables, ventas que no corresponde, garantías que no corresponde brindar. Todo hecho efectuado luego de la cesación de pagos puede ser dado vuelta, puede ser declarado nulo, siempre que el síndico lo pida y que se pueda demostrar que perjudicó a los acreedores. Entonces, con ciertos requisitos que establece la ley, ¿no es cierto? Entonces siempre la cesación de pagos, el deudor dice que fue ayer o hace poco tiempo.
Muy bien, la escuchamos entonces, y voy a dar yo mi explicación del artículo 1, que el deudor, cuando va a decir eso, explica las causas de la dación de pago. Ustedes saben que la causa de dación de pago, como ustedes vieron en el articulito que escribí yo y que está publicado en la revista brasileña que mencioné, ¿no? El Brazilian Journal of Business, ahí se mencionan causas externas y causas internas. Se ha dado a llamar en Argentina por alguien que lo llamó así hace muchos años, un reconocido abogado comercialista, causas exógenas y causas endógenas. Es decir, ajenas a la empresa y propias de la empresa. Entonces, como siempre pasa, y como dice Bart Simpson, fue él, fue ella, no fui yo, nunca son las causas endógenas. Rara vez uno dice, realmente yo administré mal y por eso estoy en situación de pago. No. O mi producto fracasó porque lo fabriqué mal y entonces nadie lo quiere y estoy en quiebra. No. Las causas son exógenas. Hay algunas que son claras, ¿no? Porque si por ejemplo dice, yo vendía queso a todo el mundo con el dólar a 10 pesos y ahora de repente vino una política restrictiva y el dólar vale 1 peso. Conclusión, no le puedo vender a nadie. Entonces, esa es una causa que genera una pérdida. Y viceversa, lo más común. Yo tengo insumos importados que representan un 20% de mi costo y los compraba con el dólar a 100 pesos y ahora el dólar está a 1000 pesos. Me aumentó el costo al doble. Entonces estoy en pérdida. Y entonces esas son causas exógenas de política económica, ¿no es cierto? De inflación, de mal manejo financiero del gobierno, que es a que estamos acostumbrados. Recuerden que la inflación no es propia de la Argentina. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial hubo una inflación enorme en Alemania. Como resultado de esa inflación enorme, surgió un líder que se llamó Hitler. Entonces, se produjo después la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces tengan en cuenta que la inflación genera muchas dificultades. Recuerden una frase poco conocida de este señor que se llamaba Lord Keynes, que él decía que la inflación es un aspecto subversivo de la economía, porque pervierte los valores, ¿no? Él pervierte todo. No sabemos qué hay, qué existe. Bueno, todas esas razones son argumentos que existen sobre las causas de la dación de pago. Por lo tanto, el síndico puede leer en la presentación de concurso lo que dijo el deudor, pero luego tendrá que hacer un análisis según los informes mensuales que ha desarrollado. Ustedes recuerden que el artículo 14 establece el inciso 13, 12, 11 y 13, ¿no es cierto? El artículo 14, exactamente, el artículo 12 específicamente, porque el 11 es un solo informe periódico y el 13 habla del control, por el comité de control, pero el 12 tiene que hacer una evaluación mensual de la empresa. Bueno, de ahí surge entonces información para poder hacer un buen informe general del síndico en el capítulo 1. ¿Cuáles son las causas? Un tema que hacemos muchas veces es como acompaña el artículo 11, inciso 5, si ustedes leen, que menciona acompañar nómina de acreedores, bla, 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 bla. Y el artículo 11, inciso 3, acompañar estado detallado a la fecha de la presentación del concurso, y el 4, acompañar 3 últimos balances certificados por contador público. Por lo tanto, uno puede hacer, dado que ustedes aprobaron la materia de análisis de estado contable o su equivalente, hacer un comparativo de cómo evolucionaron las ventas, cómo evolucionaron cada uno de los rubros del activo, de los rubros del pasivo, cómo bajó el capital, cómo subió el pasivo, todas esas cosas. Después los índices económicos, financieros, como puede ser el índice de liquidez, el índice de liquidez, el índice ácido, ¿no? El índice de solvencia, el índice de rotación de créditos, el índice de rotación de bienes de cambio.
Todos esos índices sirven para jugar con las cuentas que presentó el deudor, firmadas por colegas, que muchas veces, como todos sabemos que en la Argentina el 50% es blanco y el 50% no sabemos de qué color es una parte de la realidad. Pero bueno, adorna un poco el informe todos estos índices, circunstancias y cosas. Luego, ese capítulo 1 permite a los acreedores decir lo que reconoce la empresa, que tiene la empresa. Cuanto más alto son las posiciones económicas de la empresa, ¿qué dicen los abogados que ayudan a los deudores? Flaco, cuanto más pones en el activo, más vas a tener que pagar. No pongas nada, desaparece con todo, porque cuanto menos tengas en el activo, los acreedores van a aceptar un plan de pagos más favorable para vos. Les voy a dar un ejemplo. Yo hoy tengo en mi estudio, con pocas ganas, pero hoy es miércoles y puedo moverme más ágilmente, porque me autorizaron por mi DNI los miércoles a moverme. De cualquier forma me puedo mover todos los días por otras actividades que tengo declaradas, pero no como contador. Entonces, ahora, como un grupo de riesgo no me podía mover, hay diversos puntos de vista en esto. Entonces, pero tengo la autorización. Bueno, tanto digresión, me fui un poquito del tema que les iba a mencionar sobre lo que tengo en el estudio. En el estudio tengo 2 cédulas sobre 2 concursos preventivos en los que hemos sido síndicos y fuimos designados en el año 2002. Silvio Paviolo, ¿qué edad tenías en el 2002? ¿1 o 2? No. Y ya tendría 16. Ah, sos medio grandote vos, no sos tan pendejo. Sí. Bueno, pero Erika seguro que tenía 2 años o 3, o Florencia, o Micaela. No, Bueno, tendría 7, 8. no exageres, no cortemos ahí. Pero podías estar con 20 años en este curso y te recibir de contador a los 21 o los 22. O sea que desde los 2 años hasta los 22, no digo de los 20 hasta los 38, porque lógicamente, o de los 16 a los 30, porque uno está a la flor de la vida y lógicamente se mantiene muy parecido, desde los 20 hasta los 40. Ahora, además la NASA le está vendiendo el producto de que los que ahora nacen ahora van a vivir 200 años, debido a los progresos, entre comillas, que hay sobre los elementos de salud. Pero y si lo escuchan a Santiago Bilikins, dice que van a ser inmortales. Es un libro que sacó el otro día, o el año pasado, sobre el shock del futuro y qué sé yo, que sacó 2, el último menciona eso, porque dice que los avances se van produciendo tanto que nunca va a llegar el momento de ir al cementerio. Pero bueno, no sé, en definitiva será como Futurama, dentro de una botella estará la cabeza. Por de pronto ya estamos grabando las cabezas nada más, del cuerpo no sabemos nada. Parece un poquito Futurama. Entonces, como todo mental, mientras mentalmente te guste, ya está. Entonces, sigamos. Volvemos a la realidad. Del año 2002 que se presentó un concurso y que nos nombraron síndicos a nuestro estudio. Y ahora pide que se declare el cumplimiento. 18 años no es nada, ¿vieron? 20 años no es nada, 18 tampoco. Menos aún que 20 años. Entonces, y me da 10 días para que haga el estudio completo de los pagos de la deudora. Me mandó la cédula a la deudora con 196 adjuntos. Como no nos podemos mover, está todo dentro de ese PDF gigante. Bueno, ¿para qué voy a seguir hablando? Entonces, hay que analizar 20 años, digamos 18 de movimiento, y básicamente si pagó, si los acreedores pagaron. Lógicamente, uno, como contador, sabe que existe la prescripción. Por lo tanto, si pasaron ya 20 años, está recontraprescripto.
hay que leer el nuevo Código Civil y Comercial. Si ustedes son un poquito lectores, van a ver que el régimen de la prescripción liberatoria disminuyó. Desde 10 años a 5, prácticamente. Habrá que ver bien los detalles. Quiere decir que como el plan de pagos que ofreció, por supuesto, en moneda de curso legal en el año 2002, con el dólar a $1.40, y ahora está a 140, miren, 10 veces más. No, 100 veces más. De 1.40 a 140. Se multiplicó por 100, lleva el dólar. Se disminuyó por 100 el peso. Entonces, ese plan del 2002 en cuotas lo pagó en 10 años. Supónganse que habrá pagado, yo no tengo ahora, tengo que ver bien el expediente, los anexos los tiene mi secretaria, que haya ofrecido el plan de pago muchas veces el siguiente. Pago el 40% del crédito verificado, 40. Lo pago en 10 cuotas mensuales. La primera, póngale del 5%. La segunda del 6%. La tercera, anuales son las cuotas. La tercera del 7%. Y la última, de todo lo que falta. Total, de acá a 10 años, qué sé yo, lo que vale la plata. Y entonces, eso se lo aprueba la mayoría. Ahora, como los acuerdos son privados, y se discuten en privado, andás a ver lo que arreglaron, con los que votaron a favor. Pero la minoría tiene que aceptarlo. Por eso cuando yo veo un candidato presidencial que dice que hay, de la oposición, que dice que hay que modificar la ley de quiebras, para solucionar los problemas, ¿cómo va a arreglar el país con la ley de quiebras? No, los problemas no se solucionan con la ley de quiebras, se solucionan con un cambio radical. Acá no sabemos lo que quiere la palabra radical, pero bueno, un cambio por lo menos. Un cambio fuerte en la forma de manejar las cosas. Bueno, que no se va a solucionar, hay que pagarlo. Si yo me caigo de un 10º piso, quedo hecho pomada. No creo que pueda resucitar. A lo mejor algún gen mío se salva, y qué sé yo. Algún hijo puede vivir, que no estaba conmigo en el piso. Pero yo, si me caí, me caí. Bueno, chicos, entonces ya se explicó lo que es el análisis de las causas del desequilibrio económico del deudor. Uno tiene que explicar y tener muy en claro la situación de pago, porque hay un punto que lo va a leer ahora con muchísimo gusto Erika, cuando hable del punto 6. ¿Qué dice el punto 6? Del 39. Paso al punto 6, profe. Espéreme. ¿Cómo te dice? ¿Erika o Eliana? Depende. La mayoría de mis amigos y mi familia me dicen Eliana. No me tratan de Erika. A lo mejor te decían Eliana. Bueno, bien. No, el Erika en casa es cuando hacía algo malo que era para retarme. Escuchaba el Erika y me temblaban las piernas, profe. Por eso te digo Erika, entonces me asustaba. Ahora ve, te voy a decir Eliana, si no te sentís tan fuerte, mente presionada. Dale. No, igual ya me acostumbré. Ya te acostumbraste, sí. Ya sos grande, ya superaste eso. Ahora ya lo superé. Dale. Vamos, Eli. Punto 6. La expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen. Se dan cuenta que está muy vinculado el punto 1 con el punto 6. Así que, cuando hablan del punto 6, vincula con el punto 1. Todo con el 35, que es cuando se estudió el pasivo en detalle. Muy bien, entonces el punto 2. Este es un tema para contadores, el punto 2. Hoy estaba escuchando a una abogada que estaba hablando sobre el régimen matrimonial, porque hoy día hay una nueva ley desde el año 2015 que es totalmente intrusiva del voy a decir del lecho conyugal, ¿no? Porque se mete entre las sábanas de las parejas. Entonces, esa ley establece que cuando se disuelve la convivencia, llamémosle así, entonces establece las compensaciones y establece cuánto corresponde, cuál bien es propio y cuál bien es ganancial. Pero a la vez podría haber, ustedes saben, desde el año 2015, una administración separada de los bienes.
Entonces, si hay administración separada, no hay bienes gananciales, cada cual administra lo suyo. Pero, cuando hay bienes gananciales, hay que hacer este balanceo. Y entonces hay que hacer una liquidación, y después de la liquidación una repartija, una repartición. Pero entonces ella mencionaba que la liquidación es un tema contable, tengan en cuenta. O sea, ¿quién la va a hacer? Si ustedes van a la ley 2488, las particiones hereditarias las hacían los contadores, pero consideraron que lo puede hacer un abogado, porque es un tema contable, meramente contable, no tiene efectos económicos, nada, es simplemente contar. Bueno, esa es la liquidación, después de cumplida, cuando hay que divorciarse, que, entre paréntesis, corresponde el divorcio 3 o 4 veces en la vida de una pareja, ¿no es cierto? Cosa que hay una agilidad en ese tema. Pero eso es aparte. Vamos entonces ahora al tema concreto de este tema, que es contable en el sentido concreto, no en el sentido que daba esta abogada, tema meramente contable que no tiene efecto. Lo que tiene efecto es la partición. Ahí está la plata, cuando hay partición. Cuando notás, la contabilidad dice cualquier cosa, ¿para qué? ¿Qué nos importa la contabilidad? Gran mentira, pero bueno, la gran mentira somos todos. Adelante. Perdón, le pregunto a todos los presentes que no me escuchen la grabación. ¿Cuándo miente? ¿Cómo se dan ustedes cuenta de que miente un abogado? Porque se rasca la nariz. Sí, eso cualquier persona que se rasca la nariz estaría mintiendo. Muy bien, Erika. Pero un abogado, a ver, le voy a preguntar a alguien que esté en negro. No, en blanco, que no la veía. A Ludmila. ¿Cuándo miente un abogado, Ludmila? ¿Cómo se das cuenta vos que No miente? sé. Te lo voy a explicar yo. No sabría. ¿Sabes por Dale. qué? ¿Sabes por qué? ¿Se le nota? Porque ¿sabés lo que mueve? Los labios. Si mueve los labios, miente. Te das cuenta por eso. Bueno, entonces, ¿cómo? Ahora, ellos dicen que los contables no sirven, que es un simple papel, que no tiene nada que ver en la realidad. Pero no hablan en un juicio con un abogado. Dice cualquier barbaridad, estamos fritos. Bueno, bien, entonces nos tenemos que contestar lo que nos dicen. Entonces, vamos entonces ahora al activo. Este es un tema estrictamente contable, el activo. ¿Por qué? Porque el activo, ustedes conocen cualquier balance, los rubros que lo componen, y entonces acá nos va a leer Eliana, bien, de nuevo, el inciso 2. A ver, Eliana. Acá estoy, profe. 2. La composición actualizada y detallada del activo con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles. Observen que tenemos que decir con qué cuenta la empresa para pagar sus deudas, o la persona. Entonces, los rubros del activo, sabemos cuáles son. Usando el método tradicional que usábamos siempre hasta ahora, no el continental europeo, que es contrario a esto, y ese que está vigente para el futuro, según la NIC, y que se utilizaba antes del año 54 en Argentina para todas las empresas. Empezamos por lo más líquido, y lo más líquido es disponibilidades. Y disponibilidades basta hacer el inventario, basta hacer el arqueo, la plata que hay. ¿Cuál sería la disponibilidad en bancos? Y bueno, la plata que hay en el banco, ¿no es cierto? Bien. O sea, el extracto bancario como mínimo tendría que ser. Después, los créditos, hay que tener en cuenta si son falsos o no, si se pueden cobrar o no, hay que hacer un estudio de los créditos. Después tendríamos las inversiones, las mercaderías, los bienes de cambio, productos en proceso. Ahora, ¿cómo se evalúa el bien de cambio? Ahí empezamos distinto, porque tanto lo que es crédito como lo que es disponibilidades, más o menos lo debemos manejar como con cierta restricción lo que es crédito, pero básicamente son activos financieros que se actualizan automáticamente porque están expresados en pesos. Pero los bienes de cambio son bienes que tienen un valor calculado por la empresa. Hubo un valor de compra y va a haber un valor de venta. A ver, le pregunto a algún alumno que quiera opinar, si yo compro a 10 y vendo a 20, ¿qué porcentaje de utilidad tengo? 100%. ¿No escuché?
50%, ¿no? Porque el porcentaje de utilidad se calcula sobre el valor de venta, no sobre el de compra. Si fuera sobre el de compra es el 100%, pero sobre el de venta nada más que el 50%. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Es distinto si yo evalúo por un criterio o por el otro. Y acá la ley te dice, valores probables de realización, o sea, el valor probable de venta, que sería el valor de mercado, el valor del precio de lista, menos los gastos de venta, no los gastos directos, o el precio de lista, eso depende del contador. Pero la última palabrita, ¿quién la interpreta? Que dice, incluyendo intangibles, ¿qué es eso? Los bienes intangibles, si tengo patentes, marcas, software, lo que tenga la empresa. Claro, bienes intangibles. Ahora, el valor, las marcas, el software. Vos tenés un valor contable. ¿Cuándo podés contabilizar las marcas? Normalmente cuando las pagaste. Cuando la registro. Las compraste a precio de costo. No podés generar una ganancia si vos no la pagaste. Es una reserva oculta si hay un valor en ese caso. No obstante, aunque contablemente no esté registrado, uno dice, por ejemplo, se presenta a concurso preventivo Google y según el balance tiene 100 pesos, pero resulta que tiene miles de millones de dólares, billones de dólares de valor económico en bolsa, porque es la acción multiplicada por la totalidad de las acciones dando vuelta, y bueno, una llave de negocio así de grande, ¿no es cierto? O bienes inmateriales así de grande que la llave de negocio. Entonces eso sí se puede calcular, ¿no? Justificándolo y no contable. Hay que tener en cuenta eso como contadores, hay que justificarlo bien. Muy bien. Después el pasivo, eso, ¿lo quiere leer? Que estaba Eliana con este tema, Pollack, Sí, con este tema. profe. Lo leo. La composición del pasivo, que incluye también como previsión detalle de los créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieran presentado a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles. Verosímiles. ¿Qué quiere decir verosímiles? ¿Vieron? En italiano decimos, si no es vero, è ben trovato. ¿Real? Es decir, No. si no es verdad, está bien contado. Verosímil quiere decir que parezca verdadero o que sea verdadero. Okay. Verosímil quiere decir verdadero, que sea creíble. Por más que sea verdad, si nadie la cree, no sirve. Tiene que ser una verdad demostrada. Eso significa verosímil. Bueno, entonces, el pasivo se puede poner todo lo que conforma el pasivo. No solo el verificado, sino todo lo que ande dando vuelta por ahí, inclusive pasivos contingentes, que pueden o no producirse. Todo eso genera un pasivo, un juicio que me inician, ya me genera un pasivo, porque de pronto le tengo que pagar al abogado. Algún día, a lo mejor cobro de llegar a un juicio, me pagan las costas, pero por ahora tengo que estar pagando al abogado. O sea que hay deudas. Muy bien. Bueno, eso ya está. Eliana, si quiere seguir. Ok, Si sigo, gusta, profe. se lo hace con gusto, si no cambiamos. Sigo. Enumeración de los libros de contabilidad con dictamen sobre la regularidad, las deficiencias que se hubieran observado y el cumplimiento. Alto el fuego. Y todo lo demás, no lo pongan, muchachos. Porque esta ley se hizo en el año 72. Me refiero a este inciso. Y ya venía del año 1932, cuando la anterior ley, la ley Castillo. Esta ley lo tomó en el año 72, cuando salieron 3 leyes, voy a repetir, la de 19.549, 19.550 y 19.551, que las 2 primeras están vigentes, y la tercera no, fue cambiada por la 24.22, la actual ley de concursos y quiebras, ¿no es cierto? 24.522, en el año 95, pero viene de antes. No existe ya el artículo. El Código de Comercio fue abrogado. Los abogados lograron eliminar el comercio. O sea, si vos eliminás el comercio, el país pasa a depender de los jueces civiles.
Entonces, ay, Dios mío, ¿para qué voy a seguir hablando de los jueces civiles? Porque imagínense que una chica me comentaba hoy que cómo el régimen patrimonial en un matrimonio se puede cambiar cada año nada más. Claro, porque una vez por año podés elegir si seguís el régimen de comunidad o si pasa cada cual a administrar sus bienes, con lo cual hay que hacer toda la división de los que fue gananciera hasta ese momento, ¿no? Y yo le digo, pero escúchame, en tribunales en un año no pasa nada. Recién te ponen traslado y contesta demanda. La demanda hay que contestarla en 10 días, pero después, como se tramita años y años. Bueno, entonces 43, 44 y 51 no existe más. ¿Cuál es el artículo que hay que nombrar ahora? Los de la ley de sociedades está, pero no los menciona la ley de sociedades, que es para las sociedades anónimas. Pero en general, hay una resolución 7 de la Dirección General de la IGJ, 7 del año 15. Esta resolución es muy válida porque es muy exigente, tiene un anexo, ¿no? Porque si ustedes leen la resolución es corta, pero el anexo tiene más de 100 artículos, es muy largo, y tiene todo lo que, por ejemplo, que la contabilidad no puede estar atrasada más de 30 días, porque está atrasada más de 30 días, hay atraso en la contabilidad. Bueno, eso es una resolución de la IGJ. Pero cuando dice ley, vamos a hablar de la ley, ¿qué ley regla ahora cómo se llevan los libros? Cualquier persona humana, que no es una sociedad. ¿Cómo se llama? ¿Se llamará Código Civil y Comercial? Código Civil y Comercial. ¿Y qué artículo? Anótenlo. 320. Entonces, el 320 y en adelante son 10 artículos nada más. Entonces, dentro de los actos jurídicos, hay un acto jurídico que es la contabilidad. Anotar. Y entonces se establece cómo hay que anotar y dónde se anota. Es el 320. Y siguiente, son 10 artículos más. 320 creo que hasta el 340 llega. Entonces, y ahí dice más o menos cómo hay que llevar las cosas. ¿Cuáles son los libros obligatorios? A todos. Vamos a preguntarle a algún negrito. A ver, de los que están en negro acá. Uy, no. Vamos a hablarle al negro. Acá hay algunos que me van a pegar fuerte porque voy a elegir a un nombre que no lo puedo pronunciar. Se llama Lubia o Lubka Kutna. ¿Está Lubka Kutna? Sí, estoy, profe. Ah, es una chica, qué suerte. Por la voz es de dama. Ahora, la carita la podré ver. Sí, es que apago la cámara porque Bueno, la habíamos visto al principio, me parece. me gasta mucha batería. Sí. Ah, veo que te has cortado el pelo. No digo como yo, pero bastante cortito. Muy bien, Lubka. No, la verdad que tengo largo, pero... Ah, parecía que no. ¿Cómo se dice, Lubka o Lubia? Sí. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Lubka. Lubka. Sí, en realidad me llamo Lubomira, pero bueno, Lubka es, sí. Sí, yo tengo un amigo que se llama Lucas, y estuve con él hoy, es alemán, pero bueno, Lucas es el nombre, el apellido, digamos. Bueno, Lubia, entonces, la pregunta que te había hecho era, ¿cuáles son los libros obligatorios? Libros obligatorios. No escuché. IVA ventas, IVA compras, libro diario. Y bueno, en cuanto a la sociedad, son actas de asamblea y directivo. Tú eres Y después hay complementarios. Perdón, por tu pronunciación, hay una chica que recién la interpreté que era del litoral, y es una chica que yo dije, como tengo un hijo que vive en Entre Ríos, con una mujer entrerriana y 3 nietos entrerrianos, le dije que era de Concepción del Uruguay, pero que no soy de Misiones. Y a vos te acerco, a ver si estoy muy... ¿A Ucrania? No, Eslovaquia. ¿Cuál? Pero bueno, no está lejos. ¿Yugoslavia? ¿No? Eslovaquia. ¿Checoslovaquia? La República Eslava. Eslovaquia. Eslovaquia, sí, perdón. Yo estuve en República Checa, en Praga, ahí llegué, pero del lado eslovaco no llegué. Sí. Porque se han separado en su momento. Sí. Qué difícil es el idioma que hablo. Sí, en 93. Una palabra. Pero estuve en el castillo de Praga, ¿vieron? Sí. Estado, me imagino, ahí, porque tanto se odia. En el medio del castillo me decía la guía,
me decía. Y yo no le daba bolilla, porque me estaban gritando en checoslovaco, venía la guardia, viste, del castillo. Y los tipos se le ocurrió pasar por arriba mío, viste. Suerte que me dice atención. Cuando me dijo atención, me puse firme, entonces pasó la guardia. Si no era capaz de pisarme, entonces. Esta gente de Checoslovaquia, en el caso checo, pero bueno, los eslovacos deben ser parecidos. Bien, entonces les cuento. No, mal. Libro IVA, Mal, bueno. a ventas, es una comodidad. Lamentablemente, Los libros no son el balance, el estado de flujo de efectivo, esos cuatro. No, eso es... libros de comercio. No. Perdón, todos los que están acá, que Sí. son, me voy a fijar cuántos son como 30, porque ya, Inventario de balances, digamos. ya hay 2 ausentes, porque eran 31 hoy, ahora hay uno ausente, pero hay 30 alumnos que son contadores, porque mañana se reciben de contadores, y no saben los libros obligatorios para toda persona jurídica, para toda comercial, para toda empresa, para toda persona que realiza actividad económica, porque desapareció el concepto de comerciante. ¿Cómo se llama ahora en el Código Civil? Emprendedor en vez de comerciante. No hay más comerciante, hay emprendedor. Bueno, entonces, para todo emprendedor es obligatorio llevar el libro, 2 libros. Uno lo dijo muy bien Luca, que es el libro, el libro que ella mencionó, que está muy bien dicho, diario. ¿Y el otro? Y después, eso. Sí, ahí lo dijo Flor, creo. ¿Qué dijo que no escuché? Inventario. El libro de inventario de balance. Muy bien. Ese libro es un libro que para los contadores es importante, porque a mí me habían enseñado cuando me recibí de contador hace muchos años que no podía certificar un balance o auditar un balance y emitir el dictamen, firmarlo, ese dictamen, si el libro no estaba volcado, si el inventario no estaba por lo menos el balance volcado en el libro inventario. Entonces, el libro inventario tiene 2 partes, uno es el balance y otro el inventario, que es el detalle bien por bien de todo lo que conforma la empresa. Bueno. Y el otro es el libro de diario. El libro mayor no es obligatorio, el libro mayor no es obligatorio. Ahora bien, es conveniente, todas las empresas lo llevan, pero a la vez de eso, el libro IVA ventas e IVA compras sí lo lleva todo el mundo, y rubricado porque es la forma de liquidar el impuesto al IVA, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no lo voy a llevar? Y ese se lleva. Pero, nada más. Entonces, si se lleva, puede estar rubricado o no. Con lo cual, hay distintas formas de verlo en lo que hace la contabilidad integrada, ¿no es cierto? Para que forme la contabilidad, tenga que estar integrado. Y hay 2 tipos de libros. Están los libros de comercio, pero seguimos utilizando ese nombre, nosotros los contadores, libros de comercio, que son esos que estoy mencionando, y todos los demás, o sea, registraciones. Hoy día se habla de registraciones contables, más que de libros de comercio, ¿no? Y las registraciones contables son las que estoy mencionando. Y después están los libros societarios, que son los que establece la ley de sociedades, y ahí sí, como decía Liuka, nos encontraríamos con el libro de acta, el libro de uno muy importante, que es el registro de accionistas. Ustedes saben que hay sociedades abiertas y sociedades cerradas. Las sociedades abiertas cotizan en bolsa, las sociedades cerradas no cotizan en bolsa. Pero todas las acciones en la República Argentina, por ese afán de ignorancia que tiene o de mala actuación pública a propósito de un sector de la clase política, nos encontramos que las acciones tienen que ser nominativas, lo cual obliga, para el que quiere estar escondido atrás de una sociedad anónima, a que es una sociedad offshore la dueña. Y a la vez el dueño de la offshore está en Panamá. ¿Y por qué se esconde? Y porque hay mucha persecución del que tiene dinero, ¿vieron? Hoy día, si vos tenés acciones que valen 200 millones de pesos, pues pagás un impuesto adicional a la riqueza, cuando vos estás generando plata con ese capital. Todo lo cual te lleva una burocracia enorme y mayores costos. Bueno, en síntesis, las acciones son registrales, no es un papel que se puede cambiar en la Argentina.
Si cotiza en bolsa también es registral, pero la Comisión de Valores te anota en el éter, en un registro virtual, en una contabilidad digital, anota este tema. Entonces, también son registrales. Entonces está el registro de accionistas. Ahí surge quiénes son los dueños de la empresa. Por ejemplo, una compañía de seguros muy importante, con millones de dólares de activos y cuentas por millones y millones de pesos a la vista, un solo dueño, es una señora, que yo no sé si es rica o indigente, lo ignoro, pero la dueña era una sola persona. Probablemente viviera en el exterior y tributara impuestos en el exterior, de tener un capital, ¿no es cierto? Si no, los impuestos a la riqueza serían muy importantes. Bueno, entonces, el registro de accionistas surge, entonces, ¿quién es el propietario? Y después está el registro de asistencia a asambleas, que puede ser el mismo o no, y el registro, el libro de actas de accionistas, el libro de actas de asambleas y el libro de actas de directorio. Bueno, seguimos, señorita, con este tema. Seguimos, profe. La Gracias, referencia... Perdón que tengo que decir, todavía no pude aprender el nombre de tu compañera. Vos te llamás Eliana, la otra se llama Luca, el apellido lo estaba estudiando cuando se me borró. Se borró, dijo, no, ya me exhibí mucho. Bueno, dale. Estos argentinos son de lo peor, dijo. Bueno, adelante. La referencia sobre las inscripciones del deudor en los registros correspondientes y, en caso de sociedades, sobre las del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre y domicilio de los administradores y socios con responsabilidad limitada. No, ¿con responsabilidad qué? No escuché la última palabra. Con responsabilidad ilimitada. Ilimitada, ahora sí la escuché. Entonces, ¿cuáles son los registros correspondientes? Estamos hablando de la IGJ, o Registro Público de Comercio. Ustedes saben que en la República Argentina hay 24 IGJ, o 24 registros públicos de comercio, uno para cada jurisdicción. Uno en Capital Federal, otro en Provincia de Buenos Aires, otro en Santa Fe, otro en La Rioja. La Rioja tiene 300.000 personas, Santa Fe tiene más de casi 2 millones de personas. Bueno, las dos tienen un registro, ¿vieron? No hay un registro único en el país. Quiere decir que vos podés tener la sociedad con el mismo nombre, una en Mendoza, otra en Santa Fe, otra en Capital. No hay un registro unificado. Entonces, estamos hablando del registro público de la jurisdicción, de Capital Federal. Entonces, en esa jurisdicción, como está registrada, cuando nace la sociedad, porque recuerden que una sociedad es una ficción jurídica, que nació en el siglo XIX prácticamente. Antiguamente solo el Estado daba ese tipo de concesiones. Entonces nace cuando se inscribe en el registro público de comercio con responsabilidad hacia terceros. Nace cuando se constituye por el contrato social, pero hay que escribirlo en el registro público para que tenga efecto hacia terceros. Si no, no hay sociedad para los terceros, si no está escrita. Por eso, siempre, y además, el nombre de los administradores para que respondan los que son ilimitadamente responsables como socios, y ustedes contadores que si son presidente del directorio y cometen actos fuera del objeto social, entonces ahí pueden responder de forma personal. Y en otros casos también. Muy bien. El punto 7. Ok, punto 7. En caso de sociedades, debe informar si los socios realizaron regularmente sus aportes y si existe responsabilidad patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal carácter. Bueno, yo sé que ustedes están cansados, pero yo también. Así que les voy a preguntar qué me quiere decir. ¿Qué quiere decir ejercer, efectuar regularmente los aportes? A ver, ¿quién me lo dice de los que no están hablando? De los que no hablaron nunca. Por ejemplo, hablen, no se rompan, ¿no? No se agolpen. Perdón. ¿Quién habla? ¿Puedo leer lo que dice la ley comentada? Dale. Sí.
En Te estoy escuchando. En este punto, informarse acerca de dos cuestiones relativas a los socios del ente concursado o fallido. La regularidad de los aportes en su concepto cronológico, es decir, fueron realizados en término o hay mora, y en su concepto patrimonial, si es íntegro. Estoy tratando de ver dónde está el profesor hablando, no me veo por ningún lado, pero me escuchan, ¿no? Ustedes me están escuchando. Bueno, Sí, profe, lo vemos y lo escuchamos. bien, bien, todo bien. Yo no me veo. Entonces, vamos a este tema. Sí. Pero vamos a dar un pequeño detalle para estar nosotros más contentos en este tema de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el capital mínimo que tiene que tener una sociedad anónima? ¿No son 100.000. 100.000 pesos? No escuché. ¿Ludmila quería hablar? Te escuchamos. 100.000. 100.000 pesos. Muy bien, 100.000 pesos. Hasta hace poco era 12.000 pesos. Pero hace 4 o 5 años dijeron, es poco 12.000 pesos. Y vamos a poner un valor razonable, 100.000. Y todos ponen 100.000 pesos. Salvo que cotizes en bolsa, que la Comisión de Valores y la ley establecen un valor mucho mayor, poner 50 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? 100.000 pesos no es nada, porque la empresa tiene un movimiento de millones de pesos. Por ejemplo, Eugenia Minoli gana 100.000 pesos por mes. Un juez gana 400, 500.000 pesos por mes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que una sociedad anónima vale 100.000. Porque cada vez que ponemos un número, se produce lo que es esta subversión de que hablaba Lord Keynes, ¿no es cierto? Lord Keynes. La subversión, entonces cambia todo el sentido de las cosas. 100.000 pesos no es nada tampoco hoy. En otra época, cuando yo iba al secundario y tenía que estudiar la cuenta acciones, la cuenta accionistas, se hablaba de capital suscripto y realizado, porque se exigía en ese momento que las personas, y se exige hoy día, hay que ver quién lo cumple, que en el balance figure capital suscripto, capital autorizado, capital suscripto y capital realizado. Entonces, el capital permite que se responda hasta ese capital. Pero nadie se fija en los 100.000 pesos para venderle, para comprar un camión o cosas mucho mayores, porque piensa que hay otros activos que responden por la sociedad. Pero cuando vos decís capital realizado, capital suscrito y capital autorizado, de los tres, el que corresponde, el que sirve, el que hace la cosa, es el suscripto, el que está obligado el socio a pagar. Entonces, de esos 100.000 pesos, puede ser que no lo haya pagado, que no lo haya integrado. Suscribió 100.000 y dijo que voy a pagar el 20% de acá a 2 años. Y no lo pagó. Bueno, entonces acá la ley previsora dice que esos 20.000 pesos que no pagó, se le puede hacer un juicio para que los pague, ¿vieron? Porque es responsable de lo que se comprometió a pagar y no integró. Pero atento a los valores que estamos hablando ahora, perdió actualidad, ¿no? Si estamos hablando de 100.000 pesos, dejamos con 100.000 pesos, nadie dice nada que está en 100.000 pesos. ¿Está? Bien. Entonces, esa es la responsabilidad patrimonial por no haber hecho el aporte. Le podemos exigir el pago de lo que no se haya comprometido siempre que surja de los libros. Bueno, muy bien. Hasta ahí cumplimos. Eso tenemos que informar en el informe 39 si el capital está suscrito o no. Surgirá del balance firmado por contador público de los elementos que tengamos en nuestro poder. Muy bien. Erika, Eliana, Poliak. Seguimos, profe, con el 8. Por favor. Y ya nos vamos. La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119. Ahí Muy lo bien. busco, profe. Vamos a pedirle a otra señorita o señor que nos lea el artículo 118 y 119. Sí. ¿Quién se ofrece para que descanse un poco Eliana? Yo lo leo, profe, si quiere.
¿Quién es? Carolina, voto. Dale. Espere que ya lo estoy buscando. Sí, 18. 118. 118. 118. Dice, actos ineficaces de pleno derecho. Son ineficientes respecto de los acreedores los actos realizados por el deudor en el periodo de sospecha que consistan en Alto el fuego. 1. Alto el Sí, fuego. Carolina, Caro. sí, Son ineficientes, ¿no? Ineficaces, ¿no? No son eficaces. sí. Los actos realizados en el periodo de sospecha. ¿Qué es el periodo de sospecha? Para todos, no para Caro, ¿eh? Periodo de sospecha. Cuando empieza a no cumplir con los pagos, Algo de eso hay. Vamos a ser más precisos porque el El contador... tiempo que hay entre la cesación de pagos y la sentencia de quiebra o la quiebra. Correctísimo. Primero tenemos que hablar de que haya quiebra, porque no hay sospecha. No, el periodo de sospecha, yo en un concurso preventivo lo planteo, pero lógicamente al no haber quiebra, no va a haber una declaración del juez sobre la cesación de pagos. La única declaración sobre la cesación de pagos es del síndico, que no es no implica, no genera cosa juzgada, digamos, es simplemente la opinión de un profesional sobre la cesación de pagos. Esto, en el caso de que la empresa después quiebre, el juez tendrá que decir cuándo fue la fecha. Y alguien puede decir, no, está mal. De cualquier manera, también lo puede decir después en el artículo 40, pero ahora lo vamos a leer. Pero bueno, la cesación de pago es muy importante porque la fija, la menciona técnicamente el contador, el síndico. Y luego, esa fecha dice que los actos en esa época, desde esa fecha hasta que se decreta la quiebra, pueden ser susceptibles de revocación, de anularse respecto a los acreedores, no en general. Es decir, que al acreedor le tienen que pagar, después el acto sigue teniendo valor. Ahora, el periodo de sospecha lo dice el 116, que para los efectos del 118 y 119, le voy a hacer esta señal, a ver qué quiere decir. Ahí se ve, vamos a ver, ¿dónde está la cámara? Acá está, ahí está. ¿Qué dijo? Ay. Bueno, yo que estudié, leí un día un libro que se llamaba de Alan Pease, que decía que si alguien me hace así, tengo que contestarle así. ¿Qué quiere decir esto? Para Alan Pease Internacional, quiere decir en el tuyo. Pero bueno, ese libro habla sobre el lenguaje del cuerpo, ¿no es cierto? En vez de 1, 2. Pero bueno, aparte de esa maldad que acabo de decirle, 2 significa que son 2 años. 2 años. Para el efecto 118 y 119 son 2 años. 2 años para atrás puede retrotraerse, valga la redundancia, digo para atrás porque la palabra retrotraer a lo mejor resulta medio confusa, desde la fecha de quiebra para atrás 2 años para hacer aplicable 118 y 119, no para la extensión de quiebra que viene más adelante y no para la acción de responsabilidad del 173 que viene más adelante también, ¿no es cierto? En estos casos no hay esa limitación de los 2 años. Bueno, muy bien. Entonces estaba leyendo Carolina, ¿no es cierto? Carolina. Sí. A ver, entonces, en el periodo de sospecha vos tenés que decir, ¿cuáles son los actos jurídicos? Actos a título gratuito. O sea, regalarle cosas a alguien, si vos le regalás un ramo de flores a tu novio y después te prestas en concurso, no hay problema. El ramo de flores es algo personal, no hay inconveniente. Pero si le regalaste por él un departamento, entonces ahí sí, en cuanto surge y demostramos que fue regalo, no puede ser que le esté regalando después de la dación de pago los bienes o le venda simuladamente al hermano o al novio o a una persona cercana los bienes y después resulta que para el acreedor no hay nada. Entonces,
ese bien se da vuelta y se remata y se vende a los acreedores, en caso de quiebra. ¿Se entendió, no es cierto? Acto a título gratuito. Después, ¿qué dice el segundo? Dice, pago anticipado de deudas cuyo vencimiento, según el título, debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad. Claro, porque yo tengo la autonomía de la voluntad, hago lo que quiero con mis patrimonios, de acuerdo con lo que dice, vuelvo a repetir, como regla general el artículo 19. Pero ¿qué pasa? De la Constitución Nacional. Pero ¿qué pasa? Supóngase que yo me voy a presentar mañana en concurso preventivo. Bueno, pero resulta que Carolina fue una alumna buena, lee en clase, la verdad tengo buen concepto de ella y le debo 1 millón de pesos y se lo voy a pagar de acá a 2 años, porque ella me lo prestó con intereses a 2 años o qué sé yo. Y yo digo, bueno, si mañana me presento en concurso, hoy le hago el cheque. ¡Pum! Te hago el cheque, vos lo cobraste mañana y yo me presenté en concurso. Y ya está. Eso no correspondía porque estoy perjudicando a los demás, porque vos tendrías que haberte presentado a verificar el crédito y no. Entonces, si eso de la contabilidad surge, lógicamente es un acto de este tipo. Acto revocable de pleno derecho, automáticamente. Basta que el síndico lo pueda demostrar que hubo ese acto, vos vas a demostrar un regalo, ¿no? Hay que hacer un juicio para demostrar que, o en el caso de que hubo un pago anticipado de deudas, hay que tener todos los comprobantes y demostrarlo en una pequeña incidencia. Muy bien. Y el último es hermoso, porque todavía existe. A ver, léelo. Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué puede pasar? Que un banco me haya pedido, mira, flaco, vos tenés en cuenta corriente un rojo de la Gran 7. No te puedo bancar más. Entonces, tenés que constituir una hipoteca. Yo le hago la hipoteca sobre mi casa particular, o sobre alguna cosa, o sobre un bien de la empresa, y le doy una garantía fuerte. Bueno, esa garantía, la empresa, si es de la empresa, tiene que ser dada vuelta. Vos no le podés verificar el crédito con garantía hipotecaria. Al banco se lo vas a quirografario y el inmueble lo vas a rematar si quebró entre todos los acreedores. Esa garantía no tiene valor, si fue después de la cesación de pago. ¿Está bien? Firme. Hay que decretar la cesación de pago. Muy bien. En la quiebra. Muy bien, pero este es el momento para decirlo, el informe 39. Y luego hay actos que ya requieren un procedimiento mayor. Debes hacer un pequeño trámite, un juicio ordinario, pide acá, lo cual hace que no le baste al síndico. Para hacer un juicio ordinario, de acuerdo con la ley procedimental, corresponde que vaya con patrocinio letrado. Por lo tanto, entonces, tiene que ser un juicio con abogado, ¿no? Entonces la ley está pidiendo que previamente, lo dice el 119, que debe haber autorización de los acreedores. Mayoría simple de capital quirografario verificado. O sea que la mayoría del capital te tiene que decir que sí, y vos iniciás una acción de responsabilidad. ¿Por qué te dice que sí la mayoría del capital de acreedores? Y porque si no te lo dice, por ahí perdés el juicio y ellos no cobran nada. De lo poquito que hay no cobran nada. Porque te tenés que meter en un juicio que tiene costas. Costas quiere decir que van a pagar abogados. Y bueno, primero van a cobrar las costas y después los acreedores. Así que eso genera que tiene que haber autorización previa. Y bueno, hizo cualquier acto. Todo acto en cesación de pagos es anulable. Siempre y cuando que la otra parte supiera que está en cesación de pagos, dice la ley. Pero si está publicada la quiebra, o si está publicado el concurso preventivo, bueno, esos actos de movida ya lo sabe. Ahora, si no está todavía en quiebra, no está en concurso preventivo, es antes de la presentación, porque tiene 2 años para atrás, bueno, habrá que ver.
habrá que encontrar la forma de que el otro esté enterado de la situación de insolvencia. Hay un balance que tiene un pasivo de 100 y un activo de 1, ya lo sabe. Un activo de 100 y activo de 50 también, porque no puede pagar todo. Así que un poquitito hay que ver ese tema para iniciar este juicio de ineficacia, y tienen que conseguirse un abogado joven, porque ustedes son jóvenes, pero este juicio puede tardar 5 o 10 años, y si el tipo tiene 70 años, va a tener 80 o va a estar en el cementerio tu abogado. Así que conseguiste un abogado joven y lo ganás. Pero, de cualquier manera, es un juicio que se puede ganar fácil. Bueno, muy bien. La quiebra, si la llevan bien, concurso preventivo, 2 años. Pueden salir adelante. Bueno, Eliana va a seguir terminando ya porque le faltaba el artículo 39, inciso 9. ¿Qué dice el 9? ¿Se acuerdan? Ay, acá estoy, profe. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, el 9. Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acreedores. Bueno, acá está hablando del artículo 41. El artículo 41, acá esto es como, yo tengo que opinar si la señorita Erika es una excelente alumna o una alumna buena nada más, y de repente me dicen no opina más sobre eso. Opine sobre si tiene, digamos, el cuaderno prolijo o desprolijo, nada más. Acá pasó lo mismo. Acá, antiguamente, antes de esta ley, tenía que opinar el síndico sobre la propuesta de acuerdo. Porque como el deudor tiene una propuesta de acuerdo a los premios, y resulta que tiene un activo, o no es merecedor porque es un tramposo, y no va a cumplir tampoco la propuesta. ¿Cómo le vamos a homologar la propuesta? De eso tenía que opinar el síndico antes. Lo sacaron y pusieron algo parecido, opinar sobre la clasificación de los acreedores. Eso no vale la pena ni opinar. ¿Por qué? Porque nadie clasifica. Clasifican, pero es como decir, de los 10 alumnos, los 21 alumnos que hay acá, puede ser que haya 10 que están viviendo su vida con su novio, ya tienen 2 hijos y todo lo demás, y no pasaron por el registro civil. Entonces estamos hablando del tema del casamiento y no del registro civil, y no de la vida de convivencia. Entonces acá pasa lo mismo. Estamos hablando de una situación que puede darse o no, clasificar o no. ¿Por qué? Hay una condición que la voy a escribir ahora porque por ahí alguno todavía no lo leyó. Yo la voy a escribir en la forma que la escribo yo, que me creo moderno escribiéndola así. Par condicio, pero en realidad tiene 40 años la forma de escribirla así. Porque otros la escriben con T, otros en vez de par ponen pars, pero es par condicio creditorum. En castellano. Condición de paridad de los acreedores o de los créditos. Creditorum son los créditos, condicio es la condición y par paridad. O sea, es la condición de que todos los acreedores están en la misma. No puedo elegirla a Eliana porque es buena alumna en el curso entonces le voy a pagar a ella antes. No, todos los quirografarios tienen que estar en la misma condición, todos los privilegiados en la misma condición. Eso decía la condición de paridad. Por ejemplo, lo que dice hoy la ley todavía, el artículo 118, que no puedo adelantar pagos antes de la quiebra. Entonces, ahora, el 41 yo los puedo clasificar. ¿Qué significa clasificar? Hay 3 clasificaciones que son legales. Créditos quirografarios, es decir, comunes. Créditos quirografarios laborales, quiere decir, dentro del crédito laboral, por ejemplo, resulta que hace más de 2 años que no me pagaron el sueldo, los intereses superiores a 2 años son créditos comunes o quirografarios. Supónganse que me deben 10 meses de sueldo. ¿Y quién es el ganso que trabaja 10 meses sin cobrar el sueldo? Ah, soy yo. Bueno, tiene privilegio laboral hasta los 6 meses. El resto es quirografario.
O sea que todo tiene un límite. Bueno, entonces está quirografario laboral y privilegiado. Privilegio general, porque privilegio especial no va. Ahora, nadie ofrece propuesta al privilegio general. ¿Por qué? Y porque es un conflicto. Porque dice la ley que tienen que estar todos de acuerdo para aprobar la propuesta. Y si tienen que estar todos de acuerdo, ¿para qué le voy a hacer una propuesta? A medida que me van pidiendo, le voy pagando. ¿Para qué voy a estar perdiendo el tiempo? Después, quirografarios laborales. ¿Y qué me habla de los quirografarios laborales si hay que pagarle todos a los laborales igual? Digo, cuando me agarro un laboral, tiene el pronto pago y no hablemos más. Cuando sale la sentencia, tengo que arreglar para pagarle de alguna manera. Entonces, tampoco. Y están los quirografarios. Pero los quirografarios los puedo clasificar con total libertad, dice la ley. Por ejemplo, puedo decir altos y bajos, gordos y flacos, queda mal decir eso. Pero puedo decir hasta 500.000 pesos le pago el 80%. Y de más de 500.000 pesos le pago el 40%. Eso sí lo puedo decir. Entonces los clasifico para después hacerle una propuesta diferenciada o no. Primero lo clasifico y después le hago la propuesta que se me canta. Pero entonces esa clasificación la hago en el 41. Pero como la ley pide que si clasifico tengo que tener la mayoría en cada clasificación, me complica un poco más. A ver si no consigo la categoría. Entonces nadie clasifica, es más fácil tener la mayoría total. Por ahí sí saco a la FIP del crédito, por el tema de que la FIP tiene otro sistema, no acepta el sistema común. Pero bueno, nada más. Se lo excluye o se le hace una categoría para la FIP. Y el síndico, ¿qué va a decir? Esta es la categoría, y si la ley dice que puede ser cualquier categoría. Chau, no puedo hacer mucho. Bueno, muy bien, Caro, y terminamos. Eli, ¿qué dice? ¿Quién estaba hablando? ¿Eli? ¿O el número 10 lo dejamos a quién lo va a decir? Lo leo, Claro, profe. Eliana me parece que ya está agotada con todo lo que habló. Ya Lo me leo dice yo, si 10, quiere, profe. fue la primera en prender la luz. A ver, Yo Carolina, lo leo. otro 10 para Carolina. A ver, ¿qué dice el punto 10? El 10 dice, deberá informar si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el capítulo 3 de la ley 25.156 por encontrarse comprendido en el artículo 8 de dicha norma. Bueno, da la casualidad que esa ley ha sido modificada y ahora es otro número el vigente, pero ustedes que son hábiles internautas, fíjense en internet, en Infolec, cuál es la ley esta, que es búsquenla así, directamente escriben en internet, ahora mismo lo pueden hacer en el celular, Ley de Defensa de la Competencia. Es la Ley de Defensa de la Competencia. Entonces, la Ley de Defensa de la Competencia decía hasta hace poco que si la empresa tiene más de 200 millones de pesos de venta en el año, tiene que informarse a la agencia que controla la competencia, que se ha presentado en concurso preventivo porque puede afectar, digamos, el mercado, ¿no es cierto? Pero 200 millones realmente no es tanto como para afectar un mercado que tenemos 45 millones de personas, serían 5 pesos por persona, no 5 por 4, 20, así que por 5 pesos ¿qué va a afectar? Ya cambió, pero ahora la ley cambió y puso otro número, que es un número que tiene que ver con 20 veces un factor determinado. 27.442, ¿puede ser, profe? A ver, ¿cómo decís? 27.442. ¿Cómo dice entonces el mínimo? ¿Cuál es ahora? No son más 200 millones. Dice 20 veces y son algo así como 2.000 millones, una cosa así de ventas en el año. En ese caso ustedes tienen que informar, pero fíjense bien, porque si tienen un concurso preventivo interesante que les va a dejar por ahí un 3% de utilidad con solo trabajar 6 meses o un año, o sea, es Vicentín, por ejemplo, fíjense que hay 5 exportadoras en el país. Una Vicentín. Entonces, todo el trigo, toda la sojita, el yuyito ese, pasa por el 20%, digamos, pasa por Vicentín.
Entonces es un número alto, sí que hay que informar en ese caso. Bueno, hasta ahí llegamos. Muy bien. Chiquilines, estimados colegas futuros que dentro de poco se reciben, casi contadores, falta el 40. ¿Quién lo va a leer? Lo leo, profe, no hay Silvio problema. Padiolo, ¿le damos la palabra a un hombre o no? Ya Sebastián ya habló bastante. Dale, Silvio. Observaciones al informe. Dentro de los 10 días de presentado el informe previsto en el artículo anterior, el deudor y quienes hayan solicitado verificación pueden presentar observaciones al informe. Son agregadas sin sustanciación y quedan a disposición de los interesados para su consulta. Muy bien. Quiere decir que hay alguien que está legitimado para efectuar una observación. Ese alguien son el deudor y los acreedores que hayan solicitado la verificación. Por ahí no lo admitimos, pero el tipo no lo admitimos, pero todavía quiere observar, puede hacerlo. Ahora, ahí dice, son agregadas sin sustanciación. ¿Qué significa sustanciación? Raro que lo sepan, porque es un tema propio del derecho procesal, que ustedes no lo vieron, pero a lo mejor alguien lo sabe. Vos presentás un escrito, es una petición. Es una presentación judicial, puede ser en proceso. Vos te presentaste ante el juez porque estás presentándote una observación. Pero acá dice que la observación no la sustancia el juez. ¿Qué quiere decir sustancia? Si yo, por ejemplo, te digo... ¿Que no la tramita el juez? No la tramita, son sinónimos, sin sustanciación o sin tramitación. ¿Qué quiere decir esas dos cosas? Quiere decir que el juez no va a darle lugar o no darle lugar. Suponete que dice, la observación más común es la fecha de dación de pago, por eso que estoy diciendo de los actos revocables. Entonces, observa la dación de pago que dijo el síndico. El juez no va a darle la razón a uno y a otro. No se sustancia, no se tramita. Vuelvo a repetir, de acuerdo con la ley, el artículo 18 de la Constitución Nacional que dice nadie puede ser condenado sin juicio previo. Qué sé yo, no voy a leer la Constitución ahora, pero sí, el derecho es inviolable, dice el artículo 18, la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. Quiere decir que nadie me puede condenar si antes yo no hablé. Ahora, el juez no te escucha cuando ya te condenó antemano, pues no lo puede decir, ya te condenó, vamos a hacer todo para pegarle fuerte. Y de ello ocurre, y más cuando hay trampa, y más cuando los valores están dando vuelta en la sociedad, eso ocurre. Pero la realidad es que no se puede condenar a alguien sin oírlo. Entonces, sin sustanciación y sin tramitación es sinónimo de sin dar traslado, no se da traslado. O sea, si uno me dice a mí que soy feo, me lo dice por escrito, yo tengo que contestar. Ya lo sé, vos porque soy feo. ¿Y a vos qué te importa? Puedo decir. Os puedo decir, soy hermoso, vos sos el feo sos vos. Eso es contestar el traslado. Entonces, si a mí me dice que está mal la estación de pago, yo le puedo contestar. No, está bien. No lo sustancia, yo no tengo nada que contestar. No me da traslado. No opino. Ahora, ¿cuándo me va a dar traslado y cuándo voy a opinar? Voy a opinar. Cuando sea el momento de la quiebra. O sea, si se le decreta la quiebra, habrá que fijar la fecha de cesación de pago. Muy importante. Y ahí entonces me va a dar traslado. Y si no me lo da el juez de movida, tengo que pedir yo que se fije la fecha de dación de pago, y si yo soy un tipo correcto, que hice las cosas bien, de acuerdo con la forma que yo las dije, y del otro ni me acuerdo. Pero el juez lo va a agregar y le va a dar traslado al que me observó. Y yo ya, como ya leí bien, voy a tener las herramientas para contestar. Bueno, esto sería entonces las observaciones, que es un tema importante. Y bueno, este es un tema tan interesante que me parece que van a querer que dé clases en el verano, presenciales, y seguramente en la costa, que seguramente vamos a estar yendo todos a la costa en el verano.